Hola a todos, un gusto también estar aquí. Eh, Como dice Claudio, esta es la parte, yo siempre digo, esta es la parte fome, a la que a nadie le gustan los proyectos de innovación, emprendimiento, etcétera, la contabilidad y lo administrativo. Pero es tan útil, por Dios, y muchos proyectos se caen y pierden como su luz, su objetivo, cuando no tienen una buena presentación, un buen orden administrativo. Entonces, todo eso fome que es para ustedes, nosotros tratamos de hacerlo súper bonito para que les guste y lo mantengan ahí en la retina y sea útil también. No solamente, ustedes saben, cualquier proyecto, cualquier emprendimiento que uno realiza en la vida, o sea, necesita tener un orden administrativo, necesita tener un camino, digamos, para poder llegar a nuestro objetivo final, que es lo que hemos planteado y es lo que hemos estructurado. Así que voy a tratar de hacérselos en un lenguaje súper sencillo para que nos quepa a todos en la cabeza las cosas más importantes y la voy a separar en 4 puntos que más adelante se los voy a ir mostrando. Pero más allá de la contabilidad, quiero también que lo vean como una estructura para poder llevar un buen financiamiento de cualquier proyecto que tengan en la vida, no solamente pensados en lo que estamos viendo hoy día, que es cantera. Así que vamos a partir. Bienvenidos y cualquier duda que tengan, bueno, la vamos conversando y en el momento si quieren y si nos alargamos mucho lo dejamos entonces para el final, una vuelta final, digamos, de última ronda, ¿ya? Así que vamos. Bueno, primero que todo, vamos la gestión financiera del proyecto, lo como Claudio ya bien dijo, la presentación estuvo maravillosa, Claudio, así que vamos a pasar eso. Hay muchas dudas que siempre surgen al inicio de un proyecto que tiene que ver el cómo yo ordeno mi proyecto. O sea, mi presupuesto va a ser estático en el tiempo, lo voy a poder ir modificando, voy a ir aprendiendo en el camino. Entonces, muchas veces hay que tomar en cuenta la situación en la que nos encontramos, el objetivo que yo quiero, que es lo más importante, a dónde quiero llegar, y mantener el orden administrativo siempre, pensando ya, y ahora ejecuto, y qué hago después, tengo las boletitas de todo lo que yo compro, qué hago con esas boletas finalmente. Entonces lo vamos a ir resumiendo, como les dije, en los puntos que vienen. Lo primero que hay que pensar en un proyecto es que tengo que tener una estructura presupuestaria. ¿Cómo hago una estructura presupuestaria? En realidad, no sé si simple, pero vamos a simplificarlo aquí. ¿Qué es lo que yo tengo siempre? Lo primero que tengo son las bases administrativas de un concurso. Entonces, en esas bases yo tengo que mirar qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer. Eh, Voy a buscar los lineamientos, qué es lo que puedo ingresar, dónde me tengo que restringir, qué topes tengo que tener para considerarlos dentro de la estructura presupuestaria que voy a realizar. Y les puse aquí de ejemplo tres cuentas bien grandes cuando yo realizo un presupuesto, que son el recurso humano, la operación y la inversión. El recurso humano siempre va a ser, ¿cierto?, las personas naturales, y esto es súper importante porque mucha gente me dice, oye, si yo contrato una consultora, ¿me sirve ponerla como recurso humano? No, eso no es recurso humano. Recurso humano es un abogado, es un periodista, es un asesor de distintas índoles que pueda necesitar para ejecutar este proyecto. Entonces, todas las personas naturales que son necesarias para la ejecución del proyecto caben dentro de la cuenta que le vamos a llamar recurso humano. Entonces, dentro de esta cuenta, yo puedo poner muchos, quizás, no sé, puedo poner un analista de no sé qué, un asistente de no sé cuánto, un profesional específico que yo necesito, ¿sí? Ahora en cantera tienen que tener súper claro que no pueden financiar a ustedes mismos. O sea, va a ser cualquier otra tercera persona que sea necesaria para la ejecución de un proyecto. ¿Ya? Después tengo la operación. La operación es lo más grande. O sea, esto es como el esqueleto, es la columna vertebral, porque aquí va todo lo que, casi todo lo que, yo diría que el 80% de lo que necesito para un proyecto, ¿vale? Es decir, todos los materiales, los pasajes, los subcontratos, los software, las publicaciones, difusión si necesito realizar. Todo eso va dentro de operación. Entonces, se fijan, es casi todo. O sea, casi todo, literal. Todo lo que ustedes puedan traer a su mente, les puedo asegurar que en este momento va a ser parte de la operación. Y que es tan importante la operación porque, como les digo, es la columna vertebral. O sea, dentro de esto yo voy a ocupar todas esas cuentas o todos esos productos que yo necesito para llegar al punto que es el entregable que voy a realizar.
En este caso, Cantera tiene un tope, ahí lo puse también para que les quede en la memoria, que bienestar de las bases, que es que todos los gastos de combustible y transporte tienen un tope del 25%. Antes de seguir, quiero recordarles que Canteras tiene un presupuesto máximo de 3 millones, ¿ya? Así que cuando hablo de estructurar un presupuesto, siempre tengo que tener en claridad que ese es el máximo que yo puedo solicitar, ¿ya? Después tengo el tema de las inversiones. Las inversiones son los equipos de larga durabilidad en el tiempo, o sea, en otras palabras, todos aquellos activos, equipos, notebook, tablet, etcétera, que puedan necesitar para el proyecto y que en caso de que ustedes los requieran y lo vayan a incorporar dentro del presupuesto, una vez que el proyecto termina, tiene que tener claro cómo, qué va a pasar con ese equipo, dónde va a quedar. Hay un tema de asociaciones que hay que dejar súper delimitadas en el presupuesto o, mejor dicho, cuando escrituran el proyecto, ¿ya? Algunas recomendaciones generales son nunca cargar el presupuesto en un solo ítem. O sea, no tiene sentido que si yo estoy pensando, por ejemplo, hacer entrega de alimentos a personas de necesidad de la calle, por ejemplo, no tiene sentido que todo mi presupuesto entonces vaya en difusión. O sea, lo lógico sería, ¿cierto?, que yo tenga que comprar materiales para alimentar, de alimentos, que necesite personas que preparen esos alimentos, etc. Entonces, la lógica, siempre la estructura presupuestaria es como pensar la lógica. ¿Qué es lo que yo voy a entregar o qué es lo que yo quiero realizar versus el qué es lo que estoy presupuestando para que aquello ocurra? Entonces, sumamente importante eso, es la lógica que tiene que tener lo escrito con los números. Marjorie. Hola, disculpa, tengo una Sí. consulta yo. Perdón que me meta ahora, que justo el callo. Que hablaste de inversión, yo entiendo que uno distingue inversión cuando es algo que uno tiene en el fondo, no es algo que está pagando como un arriendo, sino que es algo que uno tiene. En mi caso yo pago tanto el NIC de la página web como también servidores. ¿Eso lo considero como una inversión o lo considero simplemente como un gasto en la Como un operación? gasto operacional, justamente, sí. Ya, ya, ¿Alguien eso. más? ¿Eso? Ya. ¿Continúo? ¿Vamos bien? Voy muy Muy Sí. bien, rápido, Marjorie. avisen. Adelante. Ya, ok. La segunda etapa, después que yo tengo una estructura presupuestaria, como les decía, es las reitemizaciones. Quizás en este proyecto no se va a dar mucho, pero sí quise tocarlo porque es importante que ustedes lo mantengan también como conocimiento, como parte de lo que es un proyecto. La idea no es que nos centremos siempre en lo pequeño, sino que vayamos a lo más grande también, y por eso lo quise incorporar. Entonces las reitemizaciones son la típica pregunta: oye, yo hice un presupuesto hoy día, pero en este mismo caso en el que nos encontramos, la pandemia, estamos en una pandemia donde no hay stock de nada, donde los productos han cambiado, donde las empresas han subido sus precios, pero absolutamente, no hace mucho se habló con el tema de Home Center Sodimac, que había elevado los precios absolutamente de todo. Por lo tanto, todos aquellos que hicieron un presupuesto antes de y se encontraron con que, chuta, los precios en realidad son súper distintos a lo que habíamos presupuestado en un inicio, nos damos cuenta que es muy difícil poder llegar a nuestro objetivo final con estas variantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para llegar al punto final el camino no era tan recto. Tengo que parar en algún minuto y decir, ¿sabes qué? Mirar hacia atrás y decir, quiero llegar a este punto, pero para llegar a ese punto voy a tener que cambiar muchas cosas, ¿ya? Sin cambiar nunca el objetivo. Sí, eso es súper importante, nunca cambiar el objetivo de para dónde vamos, qué es lo que queremos, pero lamentablemente la situación nos hace tener que cambiar. Esos cambios presupuestarios que se evalúan en un periodo de tiempo se llaman reitemizaciones, ¿ya? Preguntas como, ¿qué pasa si yo, no sé, había considerado comprar materiales en 400.000 pesos, resulta que me salen 500, o me salen, mejor aún, 300? Esa diferencia que se genera, yo puedo llegar, tomarle y decir, ¿sabes qué? Esto lo voy a ocupar en otra cosa que se me acaba de ocurrir ahora. No, no es así. Siempre los presupuestos se deben respetar. Entonces, si yo tengo un ahorro o si yo genero, al contrario, voy a necesitar más recursos, significa que de alguna otra parte de mi presupuesto voy a tener que sacar ese poquito que me falta o voy a tener que reinvertir eso que me sobró en otra cosa que sea siempre con un fin prometedor para el proyecto, ¿ya?
no sirve de nada si yo me ahorro 100.000 pesos, decir, ¿sabes qué más? Los devuelvo porque no me los gasté. O sea, eso no tiene sentido para quien otorga ese presupuesto, ¿ya? Entonces, pero sí, en cambio, podría generar que, como decía en el ejemplo anterior, en vez de entregar 500 almuerzos, resulta que a lo mejor eso me alcanza a entregar 550 almuerzos y eso no significa que vaya a variar mi punto final. Entonces, tenemos que ponernos en esas realidades, parar un poco, levantar la cabeza, decir, a ver, ¿esto es lo que yo pensé que iba a hacer o no? Y poder redistribuir todo ese esfuerzo para generar el punto que habíamos comprometido a entregar, ¿ya? Eso tiene que ver con las reitemizaciones, por lo tanto, obviamente las reitemizaciones jamás son estáticas en el tiempo, nunca. Nunca vamos a tener un presupuesto que es exactamente lo que queríamos que fuera, entonces tenemos que ir evaluando qué hacer en cada situación. Tampoco se trata, eso es muy importante, tampoco se trata como que cada semana diga, chuta, voy a hacer un cambio, la otra semana voy a hacer otro, la otra semana voy a hacer otro. No, la idea es ser súper centrado, es decir, en una etapa del tiempo, vale decir, no sé, si tengo un proyecto de un año, al mes 6 yo me paro y digo, ¿sabes qué? Esto es lo que necesito para llegar al punto final, ¿ya? Y en eso me voy a basar. Y esos cambios son los que voy a solicitar. El tercer punto es la ejecución financiera del proyecto. Y aquí es donde parte como la parte más fome, encuentro yo, de todo lo que es administrar un proyecto. O sea, en un proyecto pequeño como Canteras, quizás basta con que tengamos una persona que sea súper ordenada, que nos ayude a llevar las cuentas del proyecto. Pero en un proyecto mucho más grande, quizás lo que necesito efectivamente es tener un contador o tener una persona que trabaje en gestión financiera de proyecto y que se haga cargo de todos los detalles que me van a pedir para poder rendir finalmente la plata que me entregaron. Aquí es muy importante que ustedes consideren lo siguiente, esto es un préstamo. Cuando a mí me entregan una plata, esto es un pasivo para mí. Yo tengo una deuda, esa deuda tengo que saber al final del día entregar lo que corresponde, o sea, lo que yo dije que iba a entregar, o de frentón devolver la plata porque no alcanza a hacer nada. ¿Ya? Nunca queremos que eso pase porque eso serían recursos absolutamente perdidos y que significan que otros no pudieron tomar un proyecto porque ustedes lo tomaron y finalmente no lo realizaron. Entonces, hay que ponerse siempre en que las platas nunca sobran, las platas siempre son de otro y yo tengo que entregar lo mejor posible de lo que comprometí que iba a entregar. Porque lo que estamos haciendo es, ¿cierto?, un proyecto que va a generar algo para la sociedad. Entonces eso no se puede perder. Es tan bonito esto de la innovación social, etcétera. Entonces hay que saber cuidarlo y en ese sentido la mejor forma de poder cuidarlo es comenzando teniendo un orden administrativo. Entonces, lo segundo es tener súper claro que aquí esto no es por la buena onda y porque somos amigos, sino que porque aquí hay una legalidad. Nosotros tenemos un país, ¿cierto?, que tiene una legalidad tributaria, sabemos que existe el Servicio de Impuesto Interno, que existe Contraloría, que tenemos un montón de entes que nos fiscalizan en todo sentido, y eso no quiere decir que porque la Universidad de los Andes es un proyecto pequeño no vamos a cumplir, ¿verdad? Claro que vamos a cumplir y vamos a cumplirlo teniendo súper claro que cada documento que yo presente, cada gasto que yo realice tiene que ser un documento fehaciente, vale decir, una factura que sea tributaria, una boleta que tenga una legalidad, un documento que tenga siempre una legalidad tributaria. Aquí no sirve el vale por, no nos sirve que alguien nos escriba que nos pagó que yo le pagué tanta plata y que con eso me lo demuestra, no, tiene que ser siempre ordenado y fehaciente, ¿ya? Marjorie, sí, dime. Una pregunta cortita sobre esto mismo. Que yo, por ejemplo, que ya mi emprendimiento ya empezó hace rato, cuando yo tengo que hacer la contabilidad, me dice que es contabilidad simple, pero a mí me da mucho susto porque no entiendo la diferencia entre la simple y la otra, entonces igual hago mi versión media chacha de libros mayores y todas las cosas, pero no sé si es literalmente solo como contar las cosas o cómo funciona la contabilidad simple. Lo que pasa es que como tú no tienes un giro todavía, ¿verdad? Porque eres solamente un proyecto, ¿entiendo bien? No, yo sí tengo giro. Sí. Ah, tienes un giro, ya. Si tienes un giro ya, entonces tienes que tener una aplicación, de hecho, haces una declaración mensual de impuestos, tienes que tener tus documentos todos ordenados por fecha, por tipo de gasto, etcétera.
Y eso es una contabilidad simple porque no te obliga a tener un sistema contable, tributario obligatorio. O sea, no te obliga a contratar, no sé, voy a inventar uno, de un Softland, por ejemplo, para mantener tu contabilidad, y tampoco te obliga a tener un contador dentro de tu institución. Basta con que tú hagas una declaración mensual de todos tus gastos y todos tus ingresos. Eso es una contabilidad simple. Ah, ya, porque eso he estado haciendo siempre y me da un susto que haya estado como faltando algo, siempre me da un lío. Ya, listo. No, está perfecto. Mientras lo hagas todos los meses y ordenadito, está bien. Lo otro, bueno, en relación a eso entonces, para poder tener, como hablábamos, tener todas estas cosas, hay que mantener siempre, pensando en un proyecto ahora, más que en la contabilidad propiamente tal, para mantener siempre el orden de un proyecto, yo necesito tener un responsable financiero. En general, en los proyectos, por ejemplo, pueden ser 10 personas los que trabajan en el proyecto, pero siempre tiene que haber uno que sea el responsable. Ese uno va a recibir los dineros del proyecto. Y ese uno va a ser el responsable también de rendir los proyectos ante la institución, ¿ya? Independiente que a lo mejor él le manda a comprar a Pedro, Juan, Diego, pero el responsable de los dineros siempre tiene que ser uno, ¿ya? No tener muchos responsables porque si no eso genera un desorden atroz. Se deben realizar gastos solo durante el periodo de ejecución del proyecto. O sea, si yo me adjudico el proyecto el día 1 de junio y lo termino el 31 de diciembre, según lo que el proyecto me indica, según las bases, los gastos que se realicen y se rindan deben ser solo durante ese periodo. O sea, si el 31 de diciembre termina, el 31 de diciembre es la fecha de la última boleta. ¿Sí? Eso es importante. Esa es la vigencia del proyecto. Muchos dicen, lo que pasa es que ya me informaron que me gané el proyecto. Entonces, como estoy súper apurado, todavía no me pasan ni la plata, pero tengo que comprar una caja para guardar no sé qué. Y muchos tienden a hacer ese error, a cometer ese error gravísimo. Es como van y compran porque total ya saben que se ganaron el proyecto y todo. Bueno, esos gastos así no se pueden rendir, porque la fecha de ejecución del proyecto en verdad es a lo mejor una semana después. Lo mismo al final. Muchos dicen, ya, el 31 de diciembre termina mi proyecto, pero resulta que tenía que hacer una charla de despedida, por ejemplo, un cierre del proyecto, pero no encontré sala el 31 de diciembre, entonces la encontré para el 4 de enero. No se puede, porque ya terminó el proyecto el 4 de enero. Entonces, a menos siempre, por supuesto, que tengan las autorizaciones previas del tema, o sea, todo conversando dicen por ahí que se arregla, pero bueno, en parte sí, si tengo autorizaciones, si doy las explicaciones de que no pude cerrar el 31, pero cierro el 4, si me permiten extender los gastos hasta esa fecha, está perfecto. De lo contrario, esos gastos no se pueden rendir. ¿Ya? Los gastos a realizar deben corresponder siempre a los gastos aprobados en el proyecto adjudicado por la comisión evaluadora. En este caso, los proyectos generalmente siempre tienen una aprobación inicial, o sea, yo dije, voy a hacer un proyecto en el que voy a entregar, voy a tomar de nuevo el tema de los almuerzos, 1000 almuerzos en un periodo de 6 meses, perfecto. Todos los gastos tienen que ser enfocados en la entrega de almuerzos hasta en los 6 meses. Yo no puedo salir con que después tuve que tener un evento de ir a una capacitación en no sé dónde, porque era útil aprender para mí. Bueno, tendrá la mejor de las intenciones, pero en realidad si no está previamente aprobado, eso no se puede realizar. Parece estricto, pero no es tan estricto. Todo tiene que ver con poder hacer un buen acompañamiento y un buen uso de los recursos, y tiene que ver todo con eso nada más. Bueno, el término del proyecto y la rendición de gastos. Bueno, ya terminó el proyecto, todo me salió espectacular, ¿qué hago ahora? Cumplí todo lo que dije que iba a hacer, pero ¿qué hago? Bueno, en general, en todos los proyectos, en cualquier tipo de fondo, lo que te van a pedir siempre es una rendición de los gastos que tú ejecutaste, entonces, en este periodo de vigencia del proyecto. Y esos gastos que se van a rendir, como les dije, como vimos anteriormente, tienen que tener de todo, o sea, que hayan estado dentro del presupuesto, que hayan estado dentro de la vigencia, que hayan sido gastos bien rendidos, bien ejecutados, y eso tenía que ver con la contabilidad y todo lo tributable. Entonces,
En general siempre se presenta un formulario en donde yo voy a poner, sabes que yo recibí tanta plata, gasté en todas estas cosas, los documentos están aquí, son reales, están acompañados de una cartola bancaria donde se muestra también el movimiento, y eso tiene que tener entonces un periodo de evaluación y de respuesta de parte de la comisión o de los entes que hayan financiado estos proyectos. Ahí les puse algunos tipos de cosas que nunca se pueden rendir y que siempre son, yo por lo que llevo un par de años nomás, no vamos a entrar en el detalle de cuánto, un par de años trabajando en el área de proyectos, lo típico que sucede es que la gente se vuelve loca rendiendo bencina, no sé qué les pasa con la bencina, es tan fácil de rendir, entonces como que, no sé, les voy a inventar, tengo que ir a una reunión un día al mes a Buin, pero resulta que rendí muchas boletas de bencina y no de la ida de Buin, sino que de la ida a Buin, de no sé qué, que fui al centro, que no sé cuánto. Entonces son típicos temas muy repetibles. En este caso le puse ahí solo hasta el tope, porque en este proyecto en especial tienen un tope de bencina. Los estacionamientos, por mucho que yo tenga que ir a una reunión, en general los estacionamientos no son un gasto que se pueda rendir porque no tiene mucha utilidad ni tiene mucho cómo saber si en realidad pertenece a un gasto del proyecto o no. Eso siempre hay que tener como súper claro. En general nosotros como que en todos los fondos siempre nos piden como una bitácora, o sea, si tú rentas estacionamiento, indícame a qué fuiste y por qué te estacionaste, no sé, las 5 horas que dice ahí que te estacionaste. Claro, entonces algunos tienen cómo justificar y otros en verdad ni se acuerdan. Y por eso también el orden, o sea, es muy importante que tengan un registro de lo que hacen en general de las cosas chicas, porque uno tiene tendencia a olvidar los detalles. Muchas veces nos olvidamos por qué fuimos a una reunión hace un mes y medio atrás. Es difícil, pero si yo tengo un registro de lo que voy haciendo diariamente, es mucho más fácil. Yo fui a la reunión de no sé qué porque necesitaba hablar con el señor X para determinar cierta actividad que íbamos a desarrollar. Perfecto. Entonces tiene una consistencia. Los ropa y los artículos de aseo personal, en general, nunca, jamás rinden algo así. Aunque haya ido a una reunión, me pasó una vez, una anécdota, alguien fue a una reunión y se le cayó el café y, bueno, no se podía presentar a la reunión con la mancha del café. Entonces él consideró que lo más óptimo era comprarse una camisa nueva y rendirla al proyecto. Lo que hizo estaba perfecto, pero para una cuestión súper personal, jamás para el proyecto, porque no tenía sentido que la camisa la pudiese rendir como parte del proyecto. Lo otro que se da mucho es el tema... ¿Alguien iba a hablar? Perdón, sí, tengo una consulta respecto a eso mismo. Porque, o sea, claro, entiendo, tú me dices, es importante no solamente dar cuenta del gasto, sino también respaldarlo con los documentos. Pero a veces los documentos no son suficientes, o sea, hay que explicar por qué razón en el fondo se hizo ese gasto. En nuestro caso, que estamos en desarrollo de una aplicación móvil, muchas veces contratamos gente freelance, pero fuera de Chile. Entonces, de repente hay una transferencia o un pago desde una página, pero puede ser que no objeten ese documento, ¿no? Porque, o sea, tiene que salir específicamente qué fue. ¿Cómo podemos contextualizar eso en cantera? Mira, te lo voy a decir primero de la forma como efectivamente debería suceder en Chile. Cuando tú en Chile pagas algún servicio a un profesional en extranjero, primero que tienes que hacer es declararlo a través del formulario 50 al Servicio de Impuesto Interno. Entonces, tenemos que revisar el tema porque, nuevamente, todo depende si tú tienes un inicio de actividades o no tienes un inicio de actividades. Entonces, yo te recomiendo que cuando tengas este tipo de gasto lo conversemos, porque eso, como te digo, depende absolutamente de cómo está estructurada ¿cómo se llama? Tu root o tu personalidad jurídica, mejor dicho. Ya. O sea, pero básicamente la documentación tributaria es lo que mejor acredita. O sea, si acá Exacto. boleta, si afuera, por lo menos la declaración del impuesto adicional. Ahora, tenemos otra variante, y se las voy a poner igual al tiro como en el escenario, y es que la Universidad de los Andes es exenta de impuestos, de ciertos impuestos. Entonces,
por eso te digo, yo prefiero que este punto, este o cualquier otro que sea así de complejo, lo veamos específicamente uno a uno, porque todo va a depender de cómo se propone ese gasto, cómo se ejecuta ese gasto, para poder hacerlo así, fome como te digo, haciendo la declaración del formulario 50, con un documento que viene a nombre de la universidad, donde la universidad va a generar tiene que generar una salida de plata documento, o lo hacemos de una forma súper sencilla como hacer un pago en el extranjero a nombre del proyecto, no sé, ¿cachai? De una forma más simple, quizás buscando una alternativa en donde no sea necesario pasar por todo este proceso, pero todo va a depender de la calidad jurídica que tengamos en el momento de postular. Entonces, es importante que esos gastos no los saquemos del presupuesto, pero sí busquemos la alternativa más simple o mejor ejecutada, yo diría, más que simple. Ya, perfecto, me queda claro. Bueno, no sé, íbamos con el tema de los artículos de aseo, etcétera. Todo lo que tiene que ver con snack, bebidas alcohólicas, no, nunca, porque no son parte de una ejecución. O sea, comiéndome un Super 8 no voy a mejorar en nada la gestión de nada. Y haciendo asados, porque también pasa, muchas veces ya lo hicimos súper bien, hagamos un evento de cierre, maravilloso, juntémonos todos los voluntarios, perfecto, pero no financiamos bebidas alcohólicas u otros que no sean, que son con plata, que son para otros recursos. Ahora, si lo quieren hacer afuera, eso ya no lo voy a saber ni lo voy a escuchar. Cualquier gasto que no esté debidamente justificado en las líneas de ejecución del proyecto, y aquí nuevamente como volver a repetir lo mismo. Nosotros nos comprometimos a un algo, ese algo tiene que estar al final del proyecto, ojalá mejor siempre de lo que dijimos que iba a ser, pero para que podamos llegar a ese punto, todo tiene que estar debidamente estructurado en el proyecto financieramente y debe estar debidamente respaldado con los documentos que así lo acrediten. Les hice un pequeño cuadro, muy pequeño, de las etapas que generalmente tiene un proyecto. Siempre consideran la fecha de inicio, consideran la fecha de giro o cuando recibimos el dinero que nos adjudicamos, la ejecución del proyecto y el cierre financiero. Es importante que les quede claro que el cierre financiero no es como que mando las boletas y los papelitos y con eso me desengancho y chao, no. Siempre tiene que haber un cierre en el sentido de que la parte técnica nos diga, ok, tú llegaste al compromiso que dijiste que ibas a tener y ok, rendiste y gastaste los dineros de la manera adecuada que tenías que hacerlo. Cuando tengo esos dos componentes, yo puedo decir, ok, este proyecto está cerrado, no tengo deuda y puedo seguir con lo que sea que tenga que seguir. Observación final nomás, solamente como decirles... todo lo que revisamos lo traté de hacer, les dije, de la manera más simple, por favor, posible, entendiendo que esto es un proyecto pequeño, pero cuando se enfrenten o cuando ya vayan a algo más grande, tengan como claro que esto es un pequeñito pilar, digamos, de lo que viene, porque la verdad es que los fondos son sumamente estrictos, son complejos, nos hacen sufrir, nos hacen no tener las respuestas en los tiempos adecuados. Entonces prepárense, porque de verdad que espero que estos proyectos vayan a algo más grande y que cuando vayan a algo más grande se acuerden de mí y digan, en verdad esto no era tan simple como parecía. Eso, no sé si alguien tiene alguna duda, esa es mi presentación, no sé si algún comentario o algo.